Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Alexander Guayagua de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, estudiante de la Facultad de Ingeniería Química del tercer año. Ecuaciones, el curso la que voy a desarrollar ahora es ecuaciones diferenciales con el ejercicio de enfriamiento y según el mencionado, enunciado, según la ley de Newton, la velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia entre la temperatura del aire. Si la temperatura del aire es de 20 grados Celsius y el cuerpo se enfría en 20 minutos, desde 100 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, ¿dentro de cuánto tiempo su temperatura descenderá hasta 30 grados Celsius? Eso es el problema, el enunciado del problema que podemos tener acá. Pero aquí tenemos un planteamiento muy claro, ¿no? El problema nos dice que la velocidad de enfriamiento de un cuerpo en el aire es proporcional a la diferencia entre la temperatura. O sea, la diferencia entre la temperatura va a ser la temperatura del aire y la temperatura del medio ambiente. No, perdón, es la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio ambiente, que vendría a ser la temperatura del aire, que es de 20 grados, y la temperatura del cuerpo, que es de 100 grados. Tenemos un tiempo de 20 minutos que trasciende hasta llegar a 60 grados Celsius. Entonces aquí la pregunta es, ¿dentro de cuánto tiempo su temperatura descenderá hasta 30 grados Celsius? Como nos dice que la temperatura va a descender, entonces suponemos que la constante es negativo. Entonces, de esa forma lo planteamos de la siguiente manera. Entonces, decimos que la diferencial de la temperatura siempre va a ser con respecto a la diferencial del tiempo. Entonces, sabemos que es proporcional a la constante, pero negativo, por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura del cuerpo o la temperatura inicial, menos la temperatura del medio ambiente. Entonces, suponemos y multiplicamos la constante por las temperaturas. Tenemos acá la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo. Con respecto a la diferencial de tiempo, proporcional a menos K por temperatura más K por temperatura del medio ambiente. Entonces vamos a obviar para hacerlo un poquito más rápido. Entonces tenemos que, entonces, diferencial del tiempo, diferencial de la temperatura, perdón, con respecto a la diferencial del tiempo, más pasa a sumar con lo que estaba restando, pasa a sumar al primer miembro. Entonces tenemos que K por temperatura va a ser igual a K por temperatura del medio ambiente. Entonces acá tenemos una ecuación, no. Entonces sabemos que Y es igual a E, que es E es igual a menos integral de P por diferencial de X. Todo esto va a multiplicar a la integral de E por diferencial de P por integral de P por diferencial de X, ¿no? Entonces multiplicamos por Q diferencial de X más una constante. Entonces, la constante que es C. Entonces, en el siguiente planteamiento vamos a reemplazar todo esto, lo que he anotado. Todo esto vamos a reemplazar con los datos que ya hemos tenido, ¿no? Entonces, reemplazamos y nos queda así, de esta forma. Nos quedaría así, de esta forma, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la temperatura va a ser igual a E menos la integral de K por diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, por todo esto multiplicado a la integral de E elevado a la integral por K por diferencial de tiempo, por K, temperatura del medio ambiente, por diferencial de tiempo, más la constante, como estaba en el desarrollo, pero acá la hemos reemplazado. Entonces, tal vez hay algo que me haya olvidado en decirles, es que aquí está, esta K representaba la P y este otro desarrollo del segundo miembro representaba Q. Entonces, todo eso reemplazábamos en esta ecuación
y nos daba de la siguiente manera, como ya lo había mencionado. Entonces, sabemos que la temperatura va a ser igual a, esta integral se va a ir, entonces E igual a menos K, porque esta integral se va y esta también, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Temperatura es igual a E menos K por tiempo, ¿no? Entonces, todo esto multiplicado a integral por E elevado al exponente K por tiempo, ¿no? Entonces, por K, temperatura del medio ambiente, diferencial del tiempo, más la constante. Entonces, al integrar, nos queda que esto es E, esto es E, entonces nos quedaría E menos K elevado a la menos K por tiempo, ¿no? Multiplicado por la constante va abajo, ¿no? Entonces, por propiedad de integrales, cuando se integra, entonces, esta constante va abajo, ¿no? Entonces, eliminamos las constantes, K, con K se van, y tenemos temperatura del medio ambiente por diferencial del tiempo, más aquí se forma otra constante, y a esa constante yo le puse G. Entonces tenemos la siguiente forma. Temperatura es igual a E elevado a la menos K por tiempo, va a ser igual a multiplicado por temperatura del medio ambiente por E elevado a la K por temperatura, ¿no? Entonces, porque eliminamos acá, ¿cierto? Más G, que es la constante. Vamos a borrar esto. Y llegamos a la conclusión, a esa fórmula, ¿no? Entonces, tendríamos una primera fórmula, ¿no? Una segunda, diría yo. Entonces, tendríamos esto, ¿no? Esto, entonces ya vamos a reemplazar y vamos a suponer. Pero primero, tenemos lo siguiente. Voy a borrar esto. Disculpen. Borrar. Entonces tenemos que el tiempo es igual a 0 y por lo tanto la temperatura va a ser igual a la temperatura inicial, ¿no? Entonces tenemos que la temperatura inicial va a ser igual a temperatura del medio ambiente más la constante por E elevado a la menos K por tiempo, ¿no? Entonces, como el tiempo es 0, al iniciarse, el tiempo es 0, entonces E va a ser igual a 1, ¿no? Entonces G por 1 es G. Entonces tenemos que también, al pasar al siguiente miembro, G va a ser igual a temperatura inicial menos temperatura del medio ambiente, o la temperatura del cuerpo sería esto, ¿no? Temperatura del cuerpo menos temperatura del medio ambiente. Entonces tenemos que, al reemplazar en G, ya tenemos la ecuación anterior, teníamos esta ecuación. Al reemplazar nos quedaría que temperatura va a ser igual a temperatura del medio ambiente más temperatura inicial menos temperatura del medio ambiente por E menos K por tiempo. Entonces llegamos a la conclusión de la siguiente fórmula para poder reemplazarlo. Entonces tenemos que temperatura inicial va a ser, o temperatura del cuerpo va a ser 100 grados Celsius, ¿no? Temperatura del medio ambiente, como ya les había mencionado, 20 grados Celsius. Y el tiempo que transcurre para llegar a 60 grados Celsius es 20 minutos. Entonces, con este ejercicio vamos a llegar a reemplazar, o sea, la temperatura inicial, o en todo caso con la temperatura que estábamos trabajando, va a ser a 60 grados Celsius, y el tiempo que va a transcurrir hasta llegar a 60 grados, ¿no? Es de 20 minutos, de 100 para que transcurra a 60 grados es 20 minutos. Ahora lo que queremos encontrar es cuánto tiempo tiene que transcurrir de 100 a 30 grados Celsius, ¿no? Sabemos que esta es la temperatura, ¿no? Ese es el tiempo que va a transcurrir de 100 a 60. Entonces, reemplazamos la fórmula, es esta, reemplazamos 60 menos 20, nos va a dar 40. Y hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, 0 con 0 se van a ir. Y cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2, nos quedaría un medio, ¿no? Entonces,
ese 80 multiplica a e por elevado al exponente menos k por 20, ¿no? Entonces, un medio, porque este 2 pasa a dividir al miembro primero, al primer miembro. Y si ponemos menos 1 a ambos miembros, no afecta en nada. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, este 2 va a subir, ¿no? Porque es menos 1. Pero esto con esto se multiplica y nos da positivo. Entonces, sería 2 igual a e elevado al exponente k por 20, ¿no? Entonces, tenemos también que si ponemos logaritmo a ambos, no afecta en nada, ¿no? Entonces, logaritmo natural de 2 va a ser igual al logaritmo natural de e elevado a la constante k por 20, ¿no? Entonces, tenemos logaritmo natural de 2 igual a 20, k por propiedad de logaritmos naturales, este k pasa a la base, entonces este logaritmo natural de e, que es una constante también, nos daría igual a 1, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos que k, tenemos otra formulita, ya hemos encontrado la constante de k, entonces tenemos esta fórmula que nos va a decir que k, obviamente que salido de aquí, ¿no? Que k es igual al logaritmo natural de 2 sobre 20, ¿no? Entonces, todo esto desarrollado y entonces ya, ahora sí ya podemos encontrar la temperatura. Como ya tenemos la constante, entonces ahora sí ya vamos a encontrar la temperatura, perdón, el tiempo que transcurre desde 100 grados Celsius, que es la temperatura del cuerpo, hasta descender a 30 grados Celsius, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula que ya les había mostrado, o en todo caso esta fórmula, ¿no?, que teníamos al principio, que habíamos despejado, para poder obtenerla. Entonces tenemos que temperatura va a ser igual a 20, la temperatura del medio ambiente más, ya sabemos que es 80, porque 100 menos 20, temperatura del cuerpo 100 menos 20, 80. 80 por E menos logaritmo, que es lo que equivale a la constante, logaritmo de 2 por 20, ¿no? El negativo por la ecuación, ¿no?, por tiempo sobre 20, ¿no? Entonces tenemos también que 20 más 80 va a ser igual a este logaritmo natural de 2 despejado por menos tiempo sobre 20, ¿no? Entonces, para poder tratar o poder desarrollar esta parte del ejercicio, necesitamos hacerlo de esta forma, separarlos, ¿no? Pero va a ser lo mismo que está acá. Solamente para poder separarlos y poder desarrollar. Entonces, este logaritmo natural por propiedad nos da 2, ¿no? Entonces, sabemos que el logaritmo natural de e va a ser igual a 1. Entonces, acá sería 2, ¿no? Entonces, acá tenemos este desarrollo, va a ser igual a 2, ¿no? Borramos todo esto para que no nos confunda. Entonces, tenemos que temperatura va a ser igual a 20 más 80 por 2 elevado a menos t sobre 20. T representa el tiempo, ¿no? Al tiempo que estamos queriendo encontrar. Ese es el tiempo que nosotros queremos encontrar. Entonces, vamos al siguiente desarrollo. O aplicamos la misma fórmula, pero esta vez ya con la temperatura que queremos encontrar. Esta es la última parte del ejercicio de aplicación. Entonces, lo que queremos encontrar es la temperatura de 30 grados, ¿no? Entonces tenemos la temperatura de 30 grados, apuntamos acá, ya a 20 grados, que es la temperatura del medio ambiente, más 80, que sabemos de dónde sale, que es la temperatura del cuerpo, menos la temperatura del medio ambiente, que es igual a 80, ¿no? Por 2, que ya sabemos el desarrollo de la ecuación anterior, por 2 menos tiempo sobre 20. Entonces, tenemos que este 20 pasa a restar al miembro primero, al primer miembro. 30 menos 20 nos va a dar igual a 10. Ahora, 0 con 0 se van, sabemos eso. Y aquí este 8 va a pasar a dividir 1/8 igual a 2 elevado al exponente menos tiempo sobre 20. Entonces, sabemos que este 1/8 también podría ser 8 menos 1, ¿no? Entonces, también sabemos que este 8 menos 1 puede ser también 2 elevado a la menos 3, ¿no? Que vendría a ser 2 elevado a la menos cubo, menos 3. Y también sabemos que cuando las bases son iguales, los exponentes también son iguales, ¿no? Entonces, eliminamos las bases
Perdón, un momentito. Eliminamos las bases y nos daría igual a que menos 3 es igual a menos tiempo sobre 20, ¿no? Entonces, como ya sabemos que negativo con negativo se van aquí negativo con negativo y nos quedaría 3 igual tiempo sobre 20, ¿no? Entonces, tenemos que esos ambos, este 20 pasa a multiplicar por 3 y nos quedaría temperatura 60, ¿no? 60 minutos, porque está en minutos, ¿no? Entonces, el tiempo que va a transcurrir desde 100 grados Celsius del cuerpo a descender a 30 grados Celsius va a ser de 60 minutos, ¿no? Entonces, esta es la última parte que tenemos como resultado. Entonces, en conclusión, sabemos que, perdón, disculpen. En conclusión, sabemos que en 60 minutos va a disminuir desde 100 grados Celsius hasta 30 grados Celsius. Entonces, el desarrollo y la solución de este ejercicio es el tiempo. El tiempo es igual a 60 minutos, ¿no? Entonces, aquí termina el ejercicio. Gracias por prestarnos atención, gracias por escucharnos y nos despedimos hasta la próxima. Gracias.